Hace tiempo que los videojuegos han hecho acto de presencia como medio de entretenimiento en la sociedad. Ya han pasado cerca de 40 años desde su creación y hemos sido testigos de cómo estos han evolucionado desde sus inicios. Actualmente contamos con obras de gran calidad y que además mueven una industria gigantesca que obtiene ganancias comparables a las del cine. Sin embargo, hay obras que por sí mismas han ganado un puesto en los corazones de los jugadores al punto de evocar emociones como el amor, el apego, el miedo, el terror, la alegría, la tristeza y otras tantas más que solo medios artísticos como la música, la pintura, el cine han logrado hacer. Es por esto que es válido hacerse la pregunta: ¿están los videojuegos al nivel de las llamadas bellas artes? ¿Al punto de poder considerarlos como otra expresión artística más? Los saluda Yasmín y les doy la bienvenida a otro episodio más de Fuera de la Caverna. Les saluda Eduardo Limas desde mi cueva. Por acá Luis Mario, los saludo desde mi eterno encierro. Esperamos que este episodio sea de tu agrado. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos a seguir en Spotify, Google Podcast o iVoox. Sin más que decir, los invitamos a que disfruten del podcast. Aquí es más bien qué características, qué rasgos tienen estas obras para poderlas considerar arte o no. La verdad es que hay unos juegos que a mí me parecen como, pues no, la verdad no los consideraría, ¿no? Y hay otros que me resultan a pensar que sí, aunque nadie los piense como artísticos. No, y es que eso mismo que dice Lalo, de que pues hay muchas cosas o sea, hay muchos videojuegos que seguramente no podrás considerar artísticos. Igualmente eso pasa en lo que se consideraría las artes tradicionales, por decirlo de alguna manera. O sea, igual hay libros que seguramente tú no vas a considerar que son arte, películas que seguramente no vas a considerar que son arte, y así pasa con los videojuegos. Como las de Marvel, güey. Sí, aparte, pues, no sé, por dar ejemplos, no sé. Tú sabes que yo no sé de películas. Pero sí, o sea, hay que definir qué sí es y qué no es, pero eso también va a ser muy subjetivo. Además de que los videojuegos como tal, lo que yo llegué a ver es que en realidad se debería considerar como una nueva forma de arte, no necesariamente algo que esté empatándose con lo que ya existe, ¿no? Porque es realmente un proceso distinto. Realmente la interactiva con un videojuego es muy distinta, o sea, y creo que debería considerarse un caso aparte de estudio y no necesariamente de cantidades, ¿no? No se puede decir en qué momento empieza a ser arte por cantidad de piezas que son artísticas. Creo que aquí yo voy a tener que jugar el papel del villano, güey, como siempre, pero la neta yo creo que al videojuego le falta cosas para ser considerado un medio artístico. Para empezar, el sentido ese de que al final de cuentas el videojuego no se puede quitar el nombre, güey, de que es un videojuego, no puede quitarse el apellido. Ajá. Entonces el videojuego sigue siendo un juego. Si tú me dices, ¿sabes qué? Pues yo considero, no sé, Dark Souls como arte. Ah, ok, güey, pues bien por ti, güey, pero ¿cuál es la diferencia entre Dark Souls y, no sé, un Monopoly que esté hecho muy artísticamente? Entonces, muchas veces la razón del videojuego es que simplemente te entretengas. O sea, un videojuego está hecho para que tú te entretengas, güey. La música, sí. La pintura, sí. El diseño de arte, todo eso, güey, es nada más un plus. No estaba cohesionado para que trabaje con la obra. Sí te vas a encontrar con música que aparece en momentos tristes, otros en momentos bonitos, pero eso no significa ya que toda la cohesión de las artes funcionen. Yo creo que una manera de ver mi argumento sería de que, ok, vamos nosotros a fingir que somos unos pinches pintores bien chingones, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cuadrito blanco que se llama lienzo. En el lienzo nosotros tenemos nada. En el lienzo no tenemos nada. Y volteamos a nuestra derecha y vemos pinturas de colores rojos, verdes, azules, amarillos, cafés, etc. Entonces, el lienzo y las pinturas por separado no son arte, ¿sí? Pero si yo pinto encima del lienzo, ¿no? Pues sí, y con cierta técnica y mucho cuidado y más que nada la expresión, aunque yo trate de transmitir un mensaje, ahí sí tal vez yo pueda crear una obra artística. Aquí el videojuego es lo mismo, el videojuego funciona como el lienzo y la pintura, el diseño de niveles, de paisajes, perdón, de música,
todo eso al final de cuentas son las pinturas, y hasta ahorita es muy complicado encontrarme con un videojuego que realmente fusione todas esas cosas. Entonces eso es lo que me cuesta trabajo a mí para decir que el videojuego realmente es arte. Al final de cuentas es un medio de entretenimiento. Ok, a ver, pero primero, la pregunta, el argumento fuerte para descartar a los videojuegos desde mi punto de vista es el que yo al menos superé cuando me tuve que contestar esa pregunta. Yo no tengo duda de que los videojuegos son arte, ¿no? Y no por sus valores de, ¿qué dices? De eso que dices de los colores, sus materiales, vamos a decirle materiales, ¿no? Que en muchos sentidos son ya arte en sí mismo, es decir... Pero son una artesanía más bien. No, a ver, espérate. El argumento fuerte para descartar al arte, a una obra para quitarla del campo del arte, es decir que tiene un propósito. Una característica que tiene el arte, desde siempre se le ha dado esa categoría, es que no sirve para nada, o sea, no tiene algo útil más que la pura expresión. Si un videojuego sirve para entretener, para jugar, como lo dice su nombre, entonces ya perdió esa característica y no entra como arte, ¿ok? Así sí lo podemos descartar. Pero la bronca con los videojuegos es que no es de que no te diviertas, sí te diviertes, pero el problema de todo esto es que el videojuego puede brincar, como el cine también brinca ese nivel de solamente entretenerte o hacerte perder 2 horas de tu vida por si la película fue muy mala. Pero ya no solamente se trata de entretenerte, sino se da un nuevo fenómeno que es la experiencia estética. Ya no es jugar, entretenerte, pasar los mundos y todo eso, ¿no? Sino ya se trata de sentir algo cuando acabas el juego o cuando lo estás jugando, porque posiblemente no necesitas ni siquiera... Puede ser un juego que no tenga final. Entonces, si el arte tiene una función, deja de ser arte. Si el videojuego, la función es entretener, deja de ser arte. No, ni siquiera lo podemos considerar como arte. Es una industria o entretenimiento. Y eso mismo le pasó al cine. El cine cuando nace salió más como bueno, primero con las proyecciones del cinematógrafo fue para mostrar la capacidad tecnológica que tenían esos nuevos avances. Luego se volvió un medio de comunicación. Recordemos que en las grandes guerras pues era la forma en la que la gente sabía lo que estaba pasando a lo lejos. Y luego pasó una metamorfosis horrible del cine con el teatro. Hacían teatro grabado y a eso le llamaban cine. Y luego el cine adquirió su propio lenguaje. Y aunque vemos en el cine el vestuario, la actuación y el montaje, o sea, no sé, otras artes como las plásticas, la escultura, etcétera, eso no hace que el cine no sea artístico, ¿me entiendes? Tiene su propio lenguaje. Y lo mismo, el videojuego también construye su propio lenguaje. Ha logrado construir su propio lenguaje. Sí. Yo creo que más bien lo está haciendo. Yo creo que más bien lo está haciendo. Es algo joven, pero sí tenemos evidencia de que desde hace 15 años los videojuegos no se hacen solamente para jugar. Ahí yo quisiera agregar también el hecho de que no sé si tenga que ver del todo con lo que Suri dice de tener un lienzo y tener las pinturas, pero ciertamente debemos de aceptar que dentro de un videojuego en general hay trabajo artístico. Tal vez el videojuego como tal no se podrá considerar en su totalidad como una obra artística. Sin embargo, dentro del videojuego está la banda sonora, dentro del videojuego está el diseño el diseño como tal. La narrativa, sí, pero... espérame, tranquilo. Está la narrativa, están todos estos elementos, güey, que también precisamente lo asemeja un poco a lo que es el cine. Sí, pero... El cine tiene también todos estos... Espérame. El cine también tiene todos estos elementos, güey. Sin embargo, también lo que decimos es que los videojuegos son como una forma... Es algo muy joven. Es algo muy, muy joven. El cine tiene mucho más 100 tiempo años, que los videojuegos. Güey, más de 100 Entonces, años. Estamos hablando de que si los videojuegos en algún momento van a ser universalmente considerados como arte, no es el momento, definitivamente. ¿Por qué? Porque todavía les falta evolucionar mucho en la forma en que integran todos estos elementos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con tu opinión, Luis Mario. De hecho, mencionando eso mismo, güey, de las cosas que tienen los videojuegos, la neta, para mí esas madres son artesanías, güey. ¿Qué es una artesanía? Pues tú vas a la Liber, güey, o para la gente que nos está escuchando de otros lugares, tú vas al centro de tu localidad, te encuentras con las personas que están haciendo sus mamadas. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, güey, que fui a una ciudad aquí en México y me encontré con un cabrón que estaba haciendo pinturas, güey, según él, con laca. Entonces tú ibas con él, güey, y le decías que te hiciera una, y ahí en chinga agarraba laca, güey, y pinches sprays y
Entonces Sí, el güey con los pinches sprites, güey, te pintaba un planeta ahí con una madre así bien bonito. Sí, algo así, güey. Entonces yo me traje esa madre, güey. Aquí vine y se la di a mi mamá. Y mi mamá lo vio y dijo, wow, esto es arte. Y yo me quedé así como que, no mames, mamá, o sea, literal el güey agarró unas pinturas, las pintó en un fondo y ya está, y está tu obra artística, o sea, entre comillas. Eso no es un arte, el güey no está expresando nada, es literal eso se dedica a agarrar spray y ponerlo así. No le dije nada, güey, no le dije nada. Okay. Pero eso es una artesanía, como cuando tú vas y compras un jarroncito que tiene figuritas. Eso es una artesanía, güey. No hay un trasfondo artístico detrás. Entonces, aquí con los videojuegos, güey, pasa lo mismo. Sí, puedes ver un paisaje muy bonito en el Dark Souls, en el Nier Automata, no sé, en el juego que tú me quieras decir, güey. La banda sonora te puede gustar mucho, pero no significa que ya por eso ya sea arte. Esas son unas artesanías, son aditamentos que le agregas al juego para hacerlo mejor. No, a ver, esa distinción entre artesanía y arte creo que no es correcta, ¿eh? No puedes discriminar como en la categoría a las artesanías nada más porque son objetos. Es arte de bajo nivel. Te voy a poner un güey. ejemplo. Es que si vas a clasificar así, pues nada más hay 7 artes y se chingaron todas las demás. Entonces no hay debate. Esa discusión de bellas artes es una clasificación clasista del siglo XIX, que es horrenda porque nada más la clase alta puede acceder. Es más, ni siquiera tú y yo podríamos acceder a ese tipo de arte. O sea, esa clasificación tiene que morir ya. O ya murió, nomás que si buscan seguir diciéndole bellas artes a la música y todas esas cosas, pues ya vámonos de aquí, ¿no? Las artesanías, sí, como dices, le faltan atributos para que fueran consideradas artísticas, como lo que dijiste, no hay un autor, porque tal vez ni la firmó, o no hay una expresión como tal. O sea, a lo mejor lo que vimos es una destreza, una habilidad genialmente identificada. Pero en este caso sí tienes razón, eso no es arte. Y más si lo hace mecánicamente para vivir. O como los hippies que te hacen una con la lata de soda, sí, güey, la neta, güey. O sea, los pinches hippies que te agarran las latas de soda, las recortan y te hacen una florecita. Eso no es arte, güey. O sea, ellos lo están haciendo como un medio de subsistencia sin expresar nada. Es una artesanía. Sí. Ajá, exacto. A menos de que a todos nos evoque una emoción que nunca habríamos sentido o no sé, ¿no? Pero eso es muy raro, porque es un objeto, pues la verdad, genuino, replicable, que es otra de las características que tienen las obras artísticas, no son replicables. Y ese es un problema que tiene el arte digital. El arte digital sí es replicable y se hace en masa. O sea, ahorita cuántas copias de Doom se están vendiendo. Entonces, no sé, o sea, ese es un problema que tiene el arte, en el arte digital. Ya no es así como, no, pues que Rafael te pinte, no la tortuga ninja, sino el güey que pintaba, que te pinte así un lienzo bien cabrón. Pues nadie lo puede hacer, ¿no? Más que Rafael. Alguien puede imitar un Rafael, ¿no? Pero nada más Rafael lo puede pintar. Entonces, el arte digital tiene esa bronca. ¿Qué hace con las copias? Podemos considerar el disco de Dark Souls como una obra así para el museo. Eso es muy complicado debatirlo. O sea, eso es lo que hace joven, pero también le pasa al cine, ¿no? Eso es lo que hace joven a los videojuegos para no considerarlo. Pero ese no es el debate yo creo que, o el punto que estar debatiendo, ¿no? O sea, si buscamos que el cómic o la novela gráfica o los videojuegos sean arte, nada más pensándolo como bellas artes, pues no vamos a encontrar nada. Porque esa clasificación ya no funciona para lo que se hace actualmente. Se hacía para lo que se hacía en el siglo XIX. Y se hacía muy poco, y para una gente en especial, y a la cual no pertenecemos, o sea, no nos mintamos. Entonces, una característica que tiene el arte es que no se puede replicar, es una creación, y esa bronca la tienen que superar los videojuegos, quién sabe cómo. Pero lo que sí se manifiesta así como diferente en los videojuegos es que sí tiene un autor, y el autor tiene una intención que quiere provocar con el objeto artístico, en este caso el videojuego. Yo creo que puede tenerlo, más bien sería la definición correcta, ¿no? Porque no siempre hacen videojuegos para expresar algo, güey. De hecho, la mayoría de las veces no lo hacen. Exacto, pero también como Van Gogh no tenía, ¿no? O sea, Van Gogh, muchos de los cuadros ni sabemos nada de ellos, o no hay una intención detrás. A veces nada más buscaba retratar una noche ahí en París, ¿no? En un café, y lo pintaba. Entonces, eso, lo de la intención, pues está como también entrecomillada, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el lienzo de los videojuegos? Sí, yo creo también lo importante ahí de preguntar, y que estuve viendo que algunas personas lo intentaban hacer ver, es el hecho de que dentro de un videojuego va a haber elementos que se pueden considerar artísticos. Sin embargo, hay quien se pregunta, ¿qué es lo que queremos considerar arte dentro de un videojuego?
Y precisamente lo que dice ahí Lalo, ¿no? ¿Cuál es el lienzo? O bien, ¿cuál es la característica que nos hace considerarlo arte? Podría ser la forma en que interactuamos con esto, ¿no? O sea, el hecho de que usualmente algo se considera arte por el receptor. Es algo que luego algunas personas dicen, no, la clasificación de arte o no arte se da por el receptor. Entonces, al final del día, los videojuegos son algo altamente interactivo, ¿no? Entonces, la experiencia que nosotros tenemos al jugar un videojuego es lo que algunas personas consideran que se debería cuestionar si es artístico o no. No lo que hay detrás, no el trabajo de la banda sonora, no el trabajo del diseño gráfico, nada de eso, no, sino la experiencia como tal de estarlo jugando. Incluso más allá de, más que cuestionarse si tuvo una intención, más que cuestionarse si este tipo de cosas, ¿no? O sea, cuestionarse en sí la experiencia que uno vive, ¿sí? Al jugar un videojuego. Supongo que sería eso, ¿no? O sea, el que la experiencia como tal, el modo de juego, todo esto te haga sentir algo. O sea, más que, no sé, tal vez ese es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero pues creo que ese sería un punto de partida. A ver, hay dos posturas que a mí me molestan mucho, que escucho en nerds o así, que la verdad son más de un entusiasmo que tienen por los videojuegos. Primero, esta idea que ahorita compartían ustedes de que a todo le dicen arte. Sí, güey. Y muchos de los videojuegos le dicen arte nada más porque les sintió algo, les hizo sentir algo. Sí, pues así vamos, ¿sale? ¿No? Cualquier cosa que te haga sentir algo, pues es arte, ¿no? Ah, no, pues de ayer cogí, güey, y la neta me sentí un chingón. Exacto. Cogimos así, haciendo arte, o sea, pues no, güey. No tendí la cama y es arte, porque ese fue el lienzo. No sé, o sea, son esas cosas que hay que olvidarnos, ¿no? O sea, ese rubro de decirle, no, es que el director del juego, cuando no saben ni siquiera lo que hace a lo mejor un director del videojuego, ¿no? Son las personas como más mundanas, así de, güey, queríamos que se vendiera el juego. A mí me ha tocado mucho que digan que, por ejemplo, que el Dark Souls o juegos así son arte, güey. La neta, pues no, güey. O sea, ¿cuál es el propósito del Dark Souls, güey? O sea, el Dark Souls nada más está ahí para hacerte emputar, güey, en buena onda. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que trata de expresar el autor Miyazaki? Dime. Vamos mejor a hacer un checklist de qué cosas tienen las obras artísticas o qué pasa durante la contemplación de una obra artística. Primero, hay una experiencia estética, ¿no? La experiencia estética es la cosa, emoción, sentimiento o pasión que te evoca cuando tienes ese acto, ¿no? Que llores, que no sabes cómo se llama. Que te evoque un sentimiento. No sé, ¿no? Eso que tú sientes. La experiencia estética es una de las características. Otra es el objeto de arte. O sea, el objeto del arte aquí es el videojuego. Puede ser desde el control, o sea, de cómo está hecho. No el control como el objeto, sino lo que hace ser un videojuego muy diferente a cualquier otro juguete. Son las mecánicas que tiene el juego, ¿no? O sea, porque el presionar ciertos botones hace que conecte con las acciones en la pantalla. Luego, otra característica que tiene el arte es que es una creación. Como ahorita les decía, pues no cualquiera puede hacerlo. Y no hay 8 Miyazakis para hacer Dark Souls, ¿no? Aunque muchos le intenten hacer su Dark Souls, no se comparan. Y también tiene un autor. O sea, tú sabes cuando lo hace ese fulano a cuando no lo hace, ¿no? Y ocurre también lo que es la expresión del artista. Cuando tienes un autor, el artista intenta provocar un estado que a lo mejor no es el que ocurre, ¿no? Puede ser que la persona quiera, que el artista quiera que tú te enojes, pero a lo mejor no te enojas cuando estás jugando porque sientes una gran gratificación cuando terminas el videojuego o algo así. Sientes mucho placer y es nada de lo contrario, ¿no? A lo que quería sentir. Entonces, esas 5 características están en Dark Souls. ¿Tú crees? No lo creo, te lo estoy diciendo. Es una creación. De hecho, muchas de esas características lo puede cumplir, por ejemplo, el Smash Bros. Pues la verdad, la experiencia estética no la comprendería, la verdad. O sea, mi punto aquí, güey, es de que muchos juegos, el Fortnite, el Mortal Kombat, el Dota, muchos de esos juegos, güey, hacen checklist y las palomean las 5, güey, con lo que te estoy diciendo. No, la experiencia estética no. ¿Que no? ¿A poco alguien que juega Fortnite no puede decir que sintió la adrenalina de estar a punto de morir? Pero no todo, no es una experiencia estética, eso es una emoción. O sea, yo puedo sentir emoción o sensación de poder por ponerle una freíza a Sub-Zero, ¿no? Pero eso no es una experiencia estética. Es nada más que estoy sintiendo placer o alegría o lo que tú quieras, o miedo. ¿Por qué en el Dark Souls sí llega a ser experiencia estética? Hay un cabrón en el Meet que se llama Jesper Juhl, y escribió un libro que se llama El arte del fracaso. Y él describe que lo que nos mantiene jugando videojuegos es una curva de aprendizaje de fracaso.
O sea, entre más difícil un juego pone obstáculos para conquistar algo, lo mejor es la gratificación de llegar al final, a lograrlo. O sea, y eso pasa en estos juegos, ¿no? Pues sí, pero eso también los juegos de Nintendo ocurre lo mismo, güey. O sea, la dificultad de Dark Souls, la neta, no es nada nuevo, ¿eh? Vamos a ponerlo para que los güeyes que la andan mami con esos juegos. Esos juegos serían un juego más en la época de Nintendo. Sin andar de mamón, güey. O sea, el Ninja Gaiden, Castlevania, Battletoads, todos esos juegos son un infierno, güey. Yo creo que es un infierno más feo que en el Dark Souls. Porque en esos juegos es o no le sabes, güey, o no le sabes, güey. Mínimo en el Dark Souls te puedes poner mamado con una armadura acá y ya te la pegan todos, güey. Pero en esos juegos no. Es o no le sabes, güey, o le sabes. Entonces, pues ese juego también cumple con la curva de dificultad. No sé, güey, es que creo que le faltarían más. Mira, te acepto la lista, güey, pero creo que le faltarían más cositas a esa checklist. Por ejemplo, yo creo que la expresión, la libertad del autor, porque no es algo que los videojuegos tengan, güey. Hay muchos juegos que han sido censurados, que inclusive han dicho, no, ¿sabes qué, güey? Ese juego no lo saques porque no está bien hacerlo. Entonces el arte tiene que ser rebelde, decía Picasso. El arte tiene que ser transgresor, tiene que ser algo que vaya más allá de lo que esté moralmente bien o no. Y aquí voy a poner un ejemplo. Para los que les gusta el Metal Gear, o los que conozcan un poquito sobre esa saga, es una saga de videojuegos muy cinematográfica, que eso no significa que sea arte, ojo. Entonces cuando Kojima, que es el autor de estos juegos, iba a sacar la segunda parte de su serie, Metal Gear Solid, iba a ambientarlo en el Medio Oriente. Iba a tratar sobre poquito más de terroristas de allá, etc. ¿Qué ocurre? Bueno, para los que hayan jugado al Metal Gear Solid 2, se darán cuenta de que el juego no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque Konami, la empresa que financió el juego, que la produjo y que le dijo a Kojima, ¿sabes qué? Quiero otro Metal Gear. ¿Qué pasó? Pues le dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Acaba de ocurrir lo de las Torres Gemelas. Ahorita la tensión está bien cabrón con lo de Medio Oriente. No vas a hacerlo. Y no lo hizo. Entonces, ese es un ejemplo de censura en los videojuegos que inclusive ha pasado más veces. Entonces, creo que le faltan más cosas a esa checklist para decir que los videojuegos puedan ser considerados como un arte o no. Sí, pero es que eso también pasa en el cine. Descarta, a nadie le decía... Descarta el al cine. No. Descarta el ¿cómo cine. se dice? A Chapin le decían que no imitar a Hitler y le valió verga, güey. Ahí estuvo. A Orson Welles le dijeron, no hagas la de Ciudadano Kane, güey. Y la hizo. Pero estaban en guerra, Suri, estaban en guerra. También estaban en guerra con lo de Medio Oriente, güey. No. A ver, lo que tú estás describiendo no es una situación de la obra. Estás describiendo un contexto en donde se limita la obra. Y el contexto de los videojuegos. Pero aparte y del también cine. lo estás limitando por financiamiento, güey. Lo que tú estás describiendo, güey, no es censura. Tú estás describiendo un contexto. No estás describiendo la obra. Kojima le hicieron eso de censurar el juego porque no lo podía hacer por el contexto, ¿ok? Pero esto no quiere decir que todas las obras que se hacen para el cine y para los videojuegos tengan que pasar por lo mismo. La característica que tienen similar las dos áreas es que están dirigidas a masas y también forman parte de una industria. Kojima no puede hacer el juego él solo, necesita de un montón de financiamiento. La censura no explica que puedas descartar algo como artístico o no, porque no está en el objeto ni en el autor. Es más, el propio Kojima ha manifestado esas censuras que han tenido en sus juegos o el trato que ha tenido con Konami en sus propios videojuegos. Entonces, la censura no hace que una obra se descarte como artística o no, sino nada más describe el contexto de la obra. Es que no es la censura, están delimitando al artista, güey. Le están diciendo eso no lo vas a hacer. Por eso, pero ese es el contexto, no la obra. El artista tiene que ser rebelde. Sí, pero es que también el detalle es que si el artista no puede financiar la obra, pues también está cabrón, güey. No, entiendo eso, güey, también es una delimitante, pero pues no sé, un proyecto Kickstarter, algo que le financien, que le donen, no sé, güey. Sí, pero es que aparte, o sea, también yo entiendo que hables de que el arte debe hacer protesta. Es algo que sí pasa y es algo que a lo largo de la historia ha identificado al arte. Sin embargo, quizá por lo mismo de que los videojuegos son algo muy joven, podría que la protesta en los videojuegos sea algo aventurado. Ese es el tema, güey. Es que el medio es muy joven todavía. El medio todavía requiere, el medio todavía requiere madurez. Para nada. No para hacer. No, para nada. La protesta está en los videojuegos. Yo no sé
qué juegos han jugado, pero hay muchísimos videojuegos que están de prueba para hacer eso, ¿no? Hay un juego de novela gráfica muy bonito que se llama Violent Hearts, que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay ese me lo chuté este año, está buenísimo. Bury Me My Love, Entiérrame mi amor. Es un videojuego hecho en Siria que te habla sobre el horror que pasan los migrantes de Siria por los países alrededor. O sea, la protesta está en los videojuegos.